La Oficina Estratégica del Ámbito Litoral del Ayuntamiento de Barcelona nació en el año 2014 con un encargo muy determinado, que es el desarrollar un plan estratégico para el ámbito del Delta del Llobregat. Es decir, ese fue el encargo seminal que dio lugar al nacimiento de esta oficina. Es una oficina un poco singular, es muy pequeña, somos 4 personas. Dependemos directamente de la gerencia municipal, por tanto esa oficina tiene mucha agilidad dentro del organigrama municipal y es de lo que se trataba, toda vez que el encargo que se nos hacía era el del desarrollo de un plan pluridisciplinar y muy transversal, que por tanto en el que implicaban a todos los ámbitos sectoriales del ayuntamiento, ¿verdad? En el año 2016 ese encargo se amplía con la de la elaboración del plan estratégico de los espacios litorales de la ciudad, que es el plan en el que estamos trabajando en estos momentos. Con ese motivo, la oficina se refuerza también en cuanto a la incorporación de nuevas personas y nuestra labor, por tanto, es la de, y para eso nos pagan y a uno le sienta muy bien, pues pensar, escribir lo que pensamos y ayudar a ejecutar lo que hemos escrito. Así como el primer plan tenía que ver con un ámbito muy determinado, que es el ámbito de la zona franca y el de todos los territorios industriales que hay alrededor de ella, digamos, y por tanto estamos hablando esencialmente del ámbito del Delta del Llobregat, digamos, y especialmente de su parte sur, la parte más antropizada. El ámbito del plan de los espacios del litoral es todo el frente litoral de la ciudad. El primer ámbito era un ámbito en el que incumbía a 3 municipios. Además de Barcelona, pues, lógicamente el Prat del Llobregat y el Hospitalet del Llobregat. Este segundo plan, digamos, aunque tienen también una dimensión metropolitana, es un plan más ceñido a lo que es el frente litoral de la ciudad, ¿no? No es solamente la arista de contacto entre la tierra y el mar, arista que a veces es dura, como en el caso del puerto, muy blanda, como en el caso de las playas, o medio dura, medio blanda, como otros territorios, digamos, como pueden ser pues, el Puerto Fórum o bien la desembocadura del Besós, que ya pertenecen al término de San Adrián del Besós, sino también todo el tejido urbano y social que hay detrás de ese frente litoral. Y por tanto es un plan en el que esencialmente de lo que estamos hablando es de los barrios del litoral de Barcelona, ¿no? Hay como una frontisa, digamos, como una rótula entre ambos planes, ¿verdad? Entre el plan del Delta y el plan del litoral, y esa rótula se da precisamente en la zona franca y en los barrios en el caso de Barcelona, de la Marina del Prat Vermell y de la Marina de Port. Y por tanto sí que hay determinaciones del plan Delta que las volvemos a encontrar en el ámbito del plan litoral, ¿no? Y por tanto la reflexión, y vuelvo a decir, del plan Delta enriquece y se integra de una manera muy natural en la que se desarrolla en el plan litoral. Yo los planes los agruparía en 3 categorías, vamos a decirlo así. Los planes estratégicos, los planes de infraestructuras y los planes urbanísticos. Es muy poco simplista, digamos, pero fundamentalmente lo que se ha hecho, los planes que gravitan alrededor de este territorio son de uno de esos 3 tipos, ¿verdad? El plan, la estrategia Delta del Llobregat, que es el nombre con que ha nacido finalmente este plan estratégico para el ámbito de la plataforma económica del Delta del Llobregat, nuestro primer encargo. Este es una reflexión estratégica, un plan estratégico como tal. Y como tal plan estratégico plantea unos objetivos estratégicos, unas directrices, digamos, y unos que se sustancian y se concretan después pues en algunos proyectos determinados que hay que llevar a cabo. Algunos de ellos de infraestructuras, otros de gestión, otros de carácter ambiental, otros de movilidad, etcétera, ¿verdad? Esta es una cuestión, ¿eh? Los planes estratégicos siempre se sitúan a un nivel previo a la concreción de lo que son las determinaciones de los planes estratégicos en proyectos concretos.
Los planes de infraestructura son el segundo tipo, es decir, planes en los cuales el objetivo es llevar a cabo infraestructuras, ya sean infraestructuras de transporte, infraestructuras de servicio, infraestructuras ambientales, un oleoducto o redes eléctricas o tal. El Plan Delta del año 94, ¿sí? El plan que acordaron pues, el antiguo Ministerio de Obras Públicas con el área metropolitana de Barcelona, con el Ayuntamiento del Prat y el Ayuntamiento de Barcelona y el Consejo Comarcal del Baix Llobregat, es de este segundo tipo. Y de hecho es el plan que en la historia de la zona franca y de todo su entorno es el plan que seguramente después del plan parcial de la zona franca, me refiero a él después, ha creado una transformación más importante de todo este territorio. A él se debe la ampliación del aeropuerto, la expansión del puerto, a la llegada, el día que llegue, digamos, del nuevo acceso ferroviario y viario al puerto de Barcelona. En él estaban previstas también la nueva llegada del servicio de cercanías al aeropuerto, la prolongación de la línea 9 del metro hasta la zona franca, etcétera, 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 etcétera. Como también la preservación de las acciones de preservación de los espacios naturales del Delta del Llobregat, el desvío del río Llobregat. O sea, normalmente siempre son en los proyectos de infraestructuras, digamos, donde se pegan las grandes movidas territoriales en estas características, ¿no? Y el tercer tipo de planes que también convergen en este territorio son los planes urbanísticos. Planes urbanísticos que tienen jerarquías diferentes en función de quién es la autoridad y las competencias que posee la autoridad que los desarrolla. ¿Qué es un plan urbanístico? Pues básicamente es un plan que ordena el territorio, determina a un nivel de concreción en función de su jerarquía cómo debe organizarse el territorio y qué acciones hay que llevar a cabo para que ese territorio se ordene y organice de la manera que está prevista. Físicamente me estoy refiriendo, ¿eh? En el nivel superior de esos planes urbanísticos y territoriales tendríamos los planes territoriales. En el ámbito de la región del área metropolitana de Barcelona, de la región metropolitana de Barcelona propiamente, tenemos el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona del año 2010. Eso es un plan que lo que hace es establecer grandes directrices de ordenación del territorio en el conjunto de la región metropolitana. Por debajo de ese nivel tenemos los planes directores urbanísticos. Los planes directores urbanísticos son planes que obedecen a las directrices del plan territorial superior e implican directrices para los planes de ordenación urbana que ya son los planes, vamos a decirlo así, más concretos, digamos, como por ejemplo el Plan General Metropolitano. Ahora iremos. Por tanto, los planes directores urbanísticos tienen esa importancia dentro del tótem que le llamamos de la jerarquía del planeamiento urbanístico. El plan director urbanístico más importante del área de la que estamos hablando es sin duda el plan director urbanístico del área metropolitana de Barcelona, lo que se llama abreviadamente el PDU metropolitano, ¿sí? El PDU metropolitano es un plan que desarrolla por ley y tiene su encomienda de desarrollo por ley el área metropolitana de Barcelona. Y es un plan crucial para poder realizar, digamos, esa concreción de las directrices del plan territorial metropolitano a escala del área metropolitana de Barcelona. Pero ese instrumento, que es el PDU, la Generalitat de Catalunya, que es la autoridad urbanística superior en el ámbito de Cataluña, lo ha utilizado también para ordenar otros espacios del ámbito metropolitano muy próximos. Por ejemplo, el PDU de la Gran Vía, el primer PDU de la Gran Vía, digamos que es un PDU, las obras del cual se han ejecutado a través de un consorcio entre la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de l'Hospitalet.
Ese fue el PDU, es un PDU que tenía como alcance o como ámbito el tramo de la Gran Vía comprendido entre la Plaza Cerdá y el ferrocarril, y ha llevado a cabo pues, o ha dado lugar a una transformación muy importante con el soterramiento de la Gran Vía, digamos, el afloramiento de la Plaza Europa, la creación de una zona de nueva centralidad, la aparición también de nuevas áreas residenciales. El proyecto de la Ciudad de la Justicia se incardina dentro de ese PDU, etc. Por tanto, es un PDU muy... Y esa misma figura, la del PDU, es la que se está utilizando ahora, y se ha utilizado en el PDU recién aprobado, que se llama el PDU Gran Vía Llobregat. Sería una segunda fase de ese PDU que empezó a partir de la Plaza Cerdá y avanzó hacia el ferrocarril. Ahí hay un paréntesis mientras el ferrocarril no se soterre, en la zona de Bellvitge. A partir de ahí llegamos ya a la zona de lo que es el polo biomédico. Ahí, en ese ámbito concreto, es entre pasado al ferrocarril y hasta antes de llegar al río, ese es el ámbito del PDU Gran Vía Llobregat. Los actores vuelven a ser los mismos, la Generalitat de Cataluña como administración urbanística y el Ayuntamiento del Hospitalet, que conjuntamente con la Generalitat, a través del consorcio, será el encargado de desarrollar y llevar a cabo los proyectos de ese PDU. Y por último, hay otro PDU en el ámbito que es el PDU que se llama de las áreas económicas del Delta del Llobregat. Ese es un PDU en el que los municipios a los que abarca son Viladecans, Sant Boi y Gavà. Entonces es un PDU de 5 áreas muy concretas, disjuntas entre sí, en las cuales se van a producir adecuaciones, o mejor dicho, aportaciones de terreno al parque agrario del Baix Llobregat y transformaciones de otros suelos en suelos con una vocación de actividad económica terciaria y tal, ¿sí? Ahí esos ayuntamientos, conjuntamente con la Generalitat, utilizaron ese instrumento urbanístico también para realizar una ordenación, o planear una nueva ordenación de esos espacios, ¿sí? Si seguimos bajando, ya nos encontramos los planes de ordenación urbana. El Plan General Metropolitano del año 76 pertenece a esas características. Plan General Metropolitano que en el futuro, cuando esté desarrollado el PDU metropolitano, pues tendrá que ser sustituido por un nuevo plan de ordenación urbana de carácter metropolitano, ¿sí? Y por debajo está lo que se llama el conjunto del planeamiento derivado. Son una serie de figuras de planeamiento, digamos, de carácter muy distinto. Planes parciales, planes especiales, planes de mejora urbana, entre los cuales, en el área que nos compete, seguramente el más importante de todos ellos fue el Plan Parcial de la Zona Franca, aprobado en el año 69, que es el plan mediante el cual 600 hectáreas o más de 600 hectáreas del hemidelta izquierdo se transforman en el polígono industrial que hoy conocemos, con unas infraestructuras, digamos, de viarias y ferroviarias que se desarrollaron en el marco de ese plan parcial. A este paisaje, ¿qué le ha pasado y qué le va a pasar? Digamos, hasta el 1880, digamos, prácticamente, 81. El 1881 se inaugura el ferrocarril de Vilanova a Barcelona, atravesando el Delta del Llobregat. Seguramente, digamos, la primera indicación de que aquí van a pasar cosas. Habían pasado ya muchas cosas antes, ¿verdad? Con la construcción del Canal de la Infanta en 1815 y del Canal de la Derecha del Llobregat en 1856, me parece que fue, se transformó todo un ámbito lacustre, donde la vida era difícil, en un ámbito de agricultura de regadío muy próspera, ¿verdad? Y esa fue la vida de la parte baja del Delta del Llobregat, desde ahí hasta el 1881. Pasa algo más en esa época,
y es que Barcelona, 30 años antes o 25 años antes, había derribado sus murallas y por tanto empezó a inundar el llano de Barcelona con una serie con usos residenciales que estaban seminales y contenidos en la ciudad y que se expandieron con unas densidades muchísimo más bajas, digamos, en la trama del ensanche que había planeado Cerdá. Y por tanto había un conjunto de industrias, vinculadas muchas de ellas a la máquina de vapor, que se habían establecido en el llano de Barcelona, que saltaron de ahí. Y unas de las que saltaron, digamos, fueron precisamente las fábricas de indianas. Las fábricas de indianas, es decir, textiles que necesitaban pues, grandes extensiones o sea, mucha agua para la fabricación de los tintes y grandes extensiones para el secado natural de las indianas, fueron a buscar un territorio tan propicio como es precisamente el margen izquierdo del delta del Llobregat, en la zona de lo que hoy es, por ejemplo, conocemos como la Marina del Prat Vermell, que tiene su nombre, digamos, ese Prat era vermell debido a que los prados estaban rojos por los tintes de esos textiles que se manufacturaban allá. Y por tanto eso determina, es una época también en la cual se comienza a producir la protoindustrialización de ese ámbito, ¿sí? En la cual, y empezamos a ver cómo en el hemidelta izquierdo, digamos, empieza a haber una transformación y la que ya no todo es agrícola y ya no todo es tal, sino que los usos industriales empiezan a penetrar y avanzar. Yo creo que el punto de disrupción, digamos, entre el paisaje que hoy conocemos y el paisaje de antaño, si tuviéramos que escoger un año, yo lo diría que es el 1916. En el 1916 pasan dos cosas. Por un lado, se implanta el primer aeródromo del Prat del Llobregat, el aeródromo de la Volatería, y segundo, el Estado acepta el desarrollo de un proyecto que jamás se construyó, que es el proyecto del Puerto Franco de Barcelona. Esas dos grandes infraestructuras, a un lado y a otro del delta del Llobregat, serían las que en perspectiva histórica, 100 años después, han determinado que hoy exista un gran aeropuerto como es el aeropuerto del Prat, el séptimo aeropuerto de movimiento europeo, digamos, la cual cosa, bueno, no puede ser sus lecturas determinadas, digamos, hay quien está muy contento de que cada vez más viajeros y tal. Otros decimos, bueno, pues compartimos esa satisfacción también con una cierta preocupación, ¿verdad? Cuando una infraestructura, digamos, empieza a ir cada vez es más solicitada y tal, lógicamente la capacidad de infraestructura empieza a estar como más a tope, ¿no? Y en el otro lado, el Puerto Franco no se desarrolló, pero sí el proyecto del Puerto Franco, y eso sería toda una historia que meritaría también toda una conversación. El proyecto del Puerto Franco y los terrenos que se expropiaron para el proyecto del Puerto Franco fueron los que finalmente utilizó el Consorcio de la Zona Franca para desarrollar el polígono industrial. Porque así se determinó por ley en posteriormente, digamos, en la ley del 1965, que es de hecho la que da pie, digamos, al desarrollo del plan parcial que hemos hablado antes y tal, ¿no? La evolución natural de esos polos, digamos, y toda la influencia que crean a su alrededor, y estoy simplificando muchísimo, digamos, el Prat del Llobregat tenía su propia industria, el Hospitalet tenía su propia industria y tal, son los que determinan esa gran transformación de la que hemos venido viendo hasta ahora. ¿A dónde vamos? Vamos aún más de lo mismo. Vamos a que este aeropuerto que tiene una tercera pista, pues llegará el día que habrá que construir una cuarta, y un puerto para el que desviamos al Llobregat 2 kilómetros, pues hay que desviarlo un poco más para hacerlo un poco más grande y tal. Pues no vamos a eso. O por lo menos, digamos, en estas visiones estratégicas que hemos desarrollado y en las cuales yo creo que cada vez vamos coincidiendo, digamos, más actores también de la administración. Creo que nos estamos dando cuenta de que en toda esta película, digamos, de éxito, entre comillas, industrial, infraestructural y tal, hay alguien que ha salido perdiendo, que es el medio ambiente, que es el propio delta del Llobregat. Actualmente
del territorio natural del Delta del Llobregat, todos estos planes e iniciativas y proyectos que se han desarrollado han permitido preservar solamente un 5% del antiguo territorio natural del Delta del Llobregat. No estoy hablando, por supuesto, de todo el ámbito del parque agrario y tal. Estoy hablando solamente de la zona que imaginalmente podríamos situar a caballo entre el puerto y el aeropuerto y limitada por la Gran Vía, ¿verdad? Eso que son aproximadamente unas 4.000 hectáreas, digamos, el 5% continúan siendo de suelo natural o agrícola. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos y qué es a dónde vamos? Pues hacer compatible lo que es la actividad económica sostenible y su impulso, ¿por qué no?, digamos, para generar ocupación de calidad, y eso es muy importante, digamos, de calidad y que sea inclusiva, es decir, que sean oportunidades de las que todos y todas nos aprovechamos, y no solamente un sector determinado de la población, hacerlo compatible con la recuperación o la corrección de algunos agravios ambientales que ha sufrido el Delta del Llobregat, ¿sí? Más un elemento importante, que es que si bien este era un ámbito en el cual la gente en los años 20 todavía, digamos, del siglo pasado, hace 100 años, pues iba en barca y paseaba, digamos, y era zona donde había un hipódromo y era, por tanto, una zona de solaz y de ocio, de tranquilidad, digamos, pues de ampliar el alma, ¿no? Dicho en pocas palabras, pues esta zona vuelve a recuperar su carácter ciudadano. La hemos transformado en gran medida en un gran polígono industrial, en una gran zona de polígono industrial. Y siempre los polígonos industriales los vemos como algo ajeno a la ciudad, es como una cosa que ha caído por ahí y bueno, cuando uno se lo mira, pues por ejemplo, desde Montjuïc, pues uno reconoce a un lado que delante hay un puerto, a la izquierda hay una ciudad y a la derecha uno no sabe lo que es eso, ¿verdad? Y es también un trozo de la ciudad metropolitana. Entonces, recuperar ese carácter de la ciudad metropolitana, no como una especie de caja o de caja negra en la que uno va de mala manera, con mal humor, a trabajar a las 6 de la mañana y se larga de ahí y no quiere tener ninguna más relación con ello, sino algo que también nos sirve y tiene atractivos pues, para ir a pasear, ¿por qué no? Es decir, pues si las calles pues estuvieran arboladas, tuviera una iluminación, digamos, las cuales pues uno cuando se pone el sol no le diera cosa el irse a pasear, el metro estuviera en marcha, hubiera pasos de peatones más frecuentes que los que existen ahora, las zonas para el tráfico, para el paso de peatones y de bicicletas estuvieran bien señalizadas, hubiera itinerarios claros a dónde ir, digamos, dónde está el río Llobregat, dónde está la montaña de Montjuïc, o sea, etcétera, pues seguramente habría muchas personas que se darían cuenta de que eso forma parte de la ciudad y además es que irían allí, digamos, a utilizarlo. De hecho, ya está pasando eso un poco hoy en día. O sea, hoy en día tú te vas un domingo a la calle A de la zona franca y a veces te encuentras un mercadillo de antigüedades y te encuentras gente paseando también, corriendo, yendo en bicicleta, familias enteras. ¿Por qué? Porque la calle A, digamos, precisamente con todas las intervenciones que ha habido, ha sufrido una transformación en esa dirección, ¿no? Por tanto, esa es un poco nuestra visión. Por tanto, las grandes infraestructuras no tienen más espacio que el que tiene, es decir, no va a haber ninguna administración, y creo que eso lo puedo afirmar con una cierta claridad, habiendo conocido lo poco que hemos conocido, por ejemplo, del futuro plan director del aeropuerto de Barcelona. No va a haber ni un centímetro más de ampliación del aeropuerto de Barcelona más allá de sus límites, de los que ya tiene el aeropuerto asignado como área,
Cuando el puerto de Barcelona agote toda la capacidad, que aún es muy grande, que le da la desviación, que le dio la desviación del Llobregat y el ámbito del dique sur, que le da, vamos, o sea, el puerto ahora está funcionando, está moviendo un volumen de mercancías que podría multiplicar por 2 con la infraestructura de la que dispone potencialmente, ¿no? Pero ahí ya está. Entonces, la respuesta no está, las respuestas a esas eventuales mayores necesidades de actividad y tal, si es que se producen, porque yo ya te digo, en el 3000, ni idea, no van a estar en este territorio, porque el territorio ya no lo soporta. No hay espacio para ello, ¿no? Sino que van a estar en otros lugares y en otras, en particular, hablando de estas infraestructuras, en otras infraestructuras con las que puede haber sinergia. El puerto de Barcelona claramente con el puerto de Tarragona, el aeropuerto de Barcelona claramente con el aeropuerto de Girona. Por tanto, y ese discurso, que es un discurso, digamos, un poco distinto del que se planteaba en otras épocas, hace 20 años, por ejemplo, para el Delta del Llobregat, es un discurso que está calando, digamos, y está calando en todos los niveles de la administración.